Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana María Villada Rosales y bueno, yo me enfoqué más bien en una base de datos mucho más específica. Yo hice un análisis de las necropsias realizadas por 3 meses en el Centro de Rescate de Alturas Wildlife Sanctuary y bueno, para mostrarles, ahí está. Esta es la base de datos que hemos creado por alrededor de 3 meses enfocándonos en las lesiones. Entonces, como pueden ver, era muchísima información y ellos se estaban basando mucho en el uso de Excel y estaban teniendo el problema como para identificar las lesiones más comunes, las procedencias y bueno, todas esas cuestiones que con un Excel no es tan fácil de ver. Entonces, la descripción del proyecto es el Centro de Rescate de Alturas recibe una gran cantidad de animales debido a las lesiones severas, mueren en el arribo o debido a problemas muy severos que afectan su calidad de vida. La eutanasia es necesaria, la mejor opción. Debido a ello, los resultados se han estado organizando dentro de la base de datos para hacer los reportes debidamente como al SINAC y al MINAI. La descripción del problema es que a pesar de que ellos poseen una base de datos de 3 meses con un análisis bastante exhaustivo de las necropsias, no tienen como una base de datos analizada y les cuesta mucho trabajo encontrar cuáles son las lesiones más comunes y lo que ellos suelen encontrar en mayor número. La justificación precisamente es esa. Ellos, hablando con ellos sobre lo que les gustaría estar viendo en el proyecto, ellos me mencionaron que les gustaría tenerlo de una manera visual, de una manera un poquito más interactiva para que ellos puedan ver las lesiones que encuentran en las necropsias y aparte entender un poquito mejor la base de datos que ellos mismos habían creado. Y bueno, en los antecedentes, las necropsias, también llamadas autopsia animal, es un procedimiento indispensable en la medicina veterinaria que provee un medio comprensivo para investigar las causas de la mortalidad animal y entender los procesos de enfermedades en las poblaciones animales. En la medicina veterinaria moderna, una herramienta de diagnóstico sumamente importante para explicar muertes y entender las enfermedades de los animales que llegan a los centros de rescate, donde se desconoce muchas veces la historia de los animales y donde los profesionales de veterinaria deben entender qué es lo que sucede con sus pacientes, teniendo poca información y basándose nada más en la historia natural de la especie. Una vez realizada la necropsia, es importante analizar los datos para entender las enfermedades que se encuentran en los ejemplares que arriban a los centros, pues esto nos puede ayudar a responder preguntas importantes sobre la data y esta data se puede analizar usando varios sistemas de datos para proveer un mejor análisis de la información expuesta durante las necropsias. El uso de análisis de sistema de datos no solo proveerá de respuestas a investigaciones, sino que también ayudará a crear sistemas de análisis de enfermedades y un entendimiento de las principales enfermedades encontradas entre los pacientes que arriban más comúnmente a los centros de rescate. Los objetivos que ellos me habían pedido eran principalmente analizar la clase que recibían entre aves, mamíferos o reptiles, montar un mapa de las áreas de conservación con las que ellos han trabajado y analizar visualmente e interactivamente las lesiones. Entonces, para empezar, bueno, se cargaron las bases de datos a, a, a Colab con pandas y todo lo demás, y se cargó aparte la base de datos que la transformé de un Excel a un punto CSV para poder empezar a analizar los datos. Al hacer esto, me encontré que a la hora de cargar los datos había muchos errores y se me cargó también todas las columnas, todas las 249 columnas que normalmente encontramos en un Excel. También todas las lesiones que se calificaban como normales me estaban apareciendo como NaN. Entonces, lo que tuve que hacer después es básicamente esforzarme por limpiar y acomodar la base de datos. Primero me enfoqué en eliminar todas las filas que no necesitaba, solo quedarme con los 41 datos que yo tenía en mi base y después cambiar todos los unnamed a normal, que es como usualmente, bueno, como lo teníamos en el Excel. Una vez que teníamos esto, ya podemos hacer un poquito mejor el análisis de las lesiones que hemos encontrado. Igual, tuve algunos errores aquí que por más que traté de cambiarlos, tuvimos un poquito de problema con eso a la hora de hacer la base de datos debido al tipo de filtro que se usó en la base de datos de Excel. La primera pregunta fue ver cuántos animales se estaban recibiendo y bueno, se notó que se recibían 26 aves, 14 mamíferos y solo un reptil en el periodo de los 3 meses que estuvimos trabajando en esto.
También necesitábamos responder las preguntas de cuántas eutanasias se habían realizado en estos 3 meses y la respuesta fueron de 19. Y el motivo de llegada que más común se recibe es que es incierto. Esto también, bueno, nos habla un poquito más de lo que decía en la justificación, de que casi el 100% de las veces no se conoce la historia de los animales y no sabemos cuál es la severidad de sus lesiones hasta que los animales se encuentran en la mesa. Una vez que tuvimos, bueno, que analizamos estas partes, lo que seguía era hacer los gráficos para que tuviéramos la parte visual que ellos estaban pidiendo. Tuve que imprimir todas las columnas y bueno, a base de conocimientos, decidí dividirlas en áreas. Me enfoqué en el área de cabeza, abdominal, tórax y musculoesquelético para enfocarme en esas 4 como las principales lesiones que queríamos analizar. Entonces, bueno, y se instaló el Plotly para poder crear el gráfico y utilizamos este gráfico que lo más divertido era que podemos poner nuestro cursor sobre él y ver cuáles son las lesiones que más encontramos. Entonces, aquí adentro en la zona, en el gráfico, que es un gráfico que usé de abdomen, tengo ciegos, cloaca, glándulas adrenales, hígado, molleja, proventrículo, páncreas, reproductivo, riñones, vesícula biliar, yeyuno ilio, vaso. Entonces, ya que tenemos todas estas áreas dentro del abdomen, nos ponemos aquí y aquí empezamos a ver las lesiones que encontramos. En glándulas adrenales, por ejemplo, tenemos que está moteado. En otro, bueno, tenemos normal, el conteo, que era muy importante saber cuántos animales tenían ese tipo de lesiones. Entonces, cuando los veterinarios desean irse a ver si, por ejemplo, el yeyuno no, si el yeyuno ilio tiene alguna lesión importante, se pueden meter aquí y pueden ver que 2 nos analizaron, que 1 tenía una enteritis catarral. Entonces, es muy interesante para ellos poder llegar a algo específicamente y poder decir, bueno, ¿cuántos riñones hemos tenido? Y sale todo esto en la gráfica y bueno, encuentran necrosis, hemorragia, granuloma y lo pueden ver de una manera visual e interactiva. La siguiente fueron las lesiones en cabeza, que eso es igual, se analizaron ojos, oídos, narinas, coanas, tiroides, paratiroides y funciona de la misma manera. Ponen el cursor en el lugar y ven cuántas hipoplasias de pico, o por ejemplo, cuántas en las narinas, si hubo edema multifocal, hiperemia, abrasiones, todas las descripciones que se pueden encontrar al colocar el cursor de las lesiones en cabeza específicamente. Y después creé el gráfico en tórax, donde nos enfocamos en esófago, corazón, pulmones y tráquea. Y aquí se pueden ver las lesiones que se pudieron encontrar. Hay estenosis y la cantidad de ejemplares que tuvieron esa lesión en específico. Si se van a corazón, pueden ver el conteo, las fibrosis, las rupturas y todo lo que encontraron en ese corazón. Igualmente en esófago se puede hacer lo mismo. Y finalmente tenemos la parte musculoesquelética, que es muy funcional para ellos para entender cuántos animales se han recibido con lesiones traumáticas. Entonces pueden entrar a huesos y articulaciones, a grasa, músculos, sacos aéreos, tejido subcutáneo. Y, por ejemplo, en fracturas pueden encontrar que encontraron 11 ejemplares con fracturas en ala. Pueden encontrar que uno tenía una deformidad, que otro tenía una fractura en costilla o en sinsacro, y se van así por todas las lesiones que se han encontrado a lo largo de estos 3 meses, ¿no? Y ir lugar por lugar para entender muy bien cuáles son las cosas más comunes que han encontrado. Y de igual manera, como estos son animales que tuvieron lesiones muy específicas, vemos que lo que aparece más comúnmente es que en ese lugar no tenía ninguna lesión o se presentaba de manera normal. Una vez bueno, terminamos con este análisis de músculo esquelético, nos fuimos a hacer un GeoPandas para encontrar las áreas de conservación con los que ellos trabajan. Entonces ellos lo tenían dividido por área 1, 2 y 3, que es significativo de ACOPAC, ACOSA y ACLAP. Entonces se cargó el mapa, nuevamente tuvimos un problema con las divisiones, pero a la hora que podemos acercar un poquito mejor el mapa por aquí, déjenme ver si lo puedo bajar, ahí está. Sí. Bueno,
vamos a hacerlo un poquito más chiquito porque no me está cabiendo en la computadora. Se logró poner que cuando se ponga el cursor arriba, nos menciona el área de conservación de donde han llegado los animales. Y como de las tres zonas fueron las que se encontraron funcionando directamente con alturas, entonces tenemos aquí a CLAP, a COSA y a COPAC, que son los tres lugares con los que Alturas ha trabajado directamente. De igual manera tenemos de referencia esta imagen donde se muestran todas las áreas de conservación separadas y bien definidas. Entonces, bueno, como resultados, basándonos en lo que Alturas nos estaba pidiendo que querían que analizáramos, encontramos que la clase que más recibe alturas son aves. De los 19 ejemplares de los 41 ejemplares que se recibieron o que murieron en estos 3 meses, 19 fueron eutanasiados. Y bueno, que lo más común es no conocer la historia del ejemplar, no se sabe qué le ha pasado, simplemente se hace entrega del individuo que usualmente lleva en condiciones bastante severas. Entonces, usualmente el motivo de llegada es completamente incierto. Y de acuerdo a analizando las gráficas que estábamos viendo, tenemos que las lesiones que más amenazan la vida son las lesiones traumáticas, sepsis y que la severidad no la conocemos debido a que hasta que se hace la necropsia, debido a que a lo mismo no tenemos un análisis no tenemos una historia de lo que le ha pasado al ejemplar. De igual manera, bueno, yo recomendé que separáramos la base de datos en las tres clases de aves, mamíferos y reptiles y repetir este análisis que hicimos para todas las clases. Me gustaría repetirlo con ellos, enfocándonos nada más uno para reptiles, uno para aves y uno para mamíferos. Y así podernos enfocar específicamente en esas clases, las lesiones que podemos encontrar más comúnmente y depurar un poquito más la base de datos, a lo que ellos accedieron. Y bueno, el siguiente paso que ya no van a ver ustedes, pero que en el que estamos planeando seguir trabajando es precisamente eso, separar las bases de datos para hacer un análisis un poquito más exhaustivo de las lesiones que se pueden encontrar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Yo sé que es un poco muy específico a medicina veterinaria, pero bueno, gracias por darme el espacio y por haber escuchado la presentación. De igual forma, abrimos el espacio de preguntas o aportes. Yo tengo un aporte para la compañera. Qué bonitos esos gráficos donde puede ver el lugar y el tipo de lesión muy visuales. Muchas gracias. Sí, la verdad fue mucho intentar con varios gráficos diferentes y ver cuál era la mejor manera para que visualmente se entendiera lo que estaba pasando. Entonces sí fueron como 3 o 4 de intentos diferentes. Muchas gracias. Hola, hola. Por mi parte, la verdad me llama mucho la atención la idea del proyecto. Siento que estuvo muy bien y la verdad creo que nunca había escuchado a alguien que se centrara como en esta área, que es como el área de la veterinaria. Estuvo muy interesante. Gracias, gracias. De igual forma, me uno a Fabricio. Al final, la idea del curso es esta, ¿verdad? Que puedan aplicar las herramientas que hemos visto a su diario vivir o al área donde estén. Y para nosotros, de parte de Red Bioma, es un gusto, ¿verdad? Que usted haya podido aplicar todas estas herramientas, ¿verdad? Para el área de la veterinaria. Y es interesante, ¿por qué? Porque vemos que estas aplicaciones pueden hacerse, ¿verdad? En todas las áreas y estas herramientas pueden ser útiles para poder resumir o poder hacer búsquedas o poder entender mejor la información y así dar un mejor diagnóstico, ¿verdad? Que eso es algo que nos importa más cuando te estamos hablando acerca de vida, ¿verdad? Entonces, excelente proyecto. Si nadie más tiene algún comentario, pasaríamos a los siguientes equipos.